Well. Hello, everyone. Welcome back to another edition of a video lesson with teacher Rommel. This opportunity is a video for the 6th level students in La Salle Atuntaqui. Tenemos algunas páginas por desarrollar en el book que van a estar con una respectiva ayuda en su color book, porque el trabajo que ustedes van a hacer en casa va a estar más relacionado con su libro de black and white. Así que sin más tiempo que perder, let's start. En la primera página de la unidad número 6, nosotros tenemos un vocabulario sobre tiempos medievales, como knight, flag, drawbridge, king, armor, etc. En este momento nosotros vamos a escuchar un audio donde nos va a decir qué partes en este vocabulario tenemos que nosotros estudiar. Okay? So here we go. Track 33. 1. Knight. 2. Flag. 3. Drawbridge. 4. King. 5. Armor. 6. Gate. 7. Tower. 8. Prince. 9. Market. Perfect. Y aquí tenemos nosotros ya las partes de esas palabras. Ustedes escucharon knight, empieza con K pero no se pronuncia, es acá. Flag, drawbridge, king, armor, gate, tower, prince, market y queen. En la primera actividad ustedes tienen que juntar, dice match the parts of the words, then label the pictures. Creo que no hay palabras nuevas aquí. Label, ustedes ya sabían que era etiquetar o marcar. ¿Ok? Let's continue. Tenemos aquí un listening. Vamos a escuchar al audio 34 para escuchar, y también que ustedes tengan la oportunidad de hacer pausa al video y repetir cómo estas personas lo dicen. ¿Ok? Audio 34. Give me a second. 34. Track 34. I love horses. Really? I prefer dogs. I think this armor is very good. I agree. There you go. Hay expresiones un poco que necesitan del acento, como por ejemplo, I love horses. Yo adoro los caballos. La chica un poco pensativa dice, really? I prefer dogs. Yo prefiero los perros. Ustedes pueden practicar estas frases con su propio acento, pensando en el significado completo de la oración. La siguiente dice, I think this armor is very good. Yo pienso que esta armadura es muy buena. I agree. Yo estoy de acuerdo, dice el señor. Tenemos expresiones similares que también los voy a decir yo y ustedes van a decir en su casa, ¿ok? Here I go. I don't really like horses, for example. I love horses too. I disagree. I don't think so. I prefer apples. I think bicycles are perfect. Okay, let's continue with the next page. One more. Here tenemos otro listening. En este caso la actividad 3 dice listen and circle the correct option. Aquí tenemos ya marcadas las opciones, pero de igual manera vamos a escuchar el audio 35. Give me a second so I can play the 35. Here we go. Track 35. Alaric and the Boys. Alaric of Wesley was an excellent knight. He was 6 years old when he left home.
His father sent him to Lord Alden's castle to become a knight. There he trained with other boys to become knights. They cleaned armor. They also rode horses and practiced using wooden swords and shields. They helped the knights in tournaments and at war. Alaric became a knight when he was 21. Perfect. That's the story. Alaric and the boys. Vamos a algo que olvidé decirles, pero que ya se los había dicho en clases normales, es que cuando usted tenga estas actividades de escuchar y escoger o responder, siempre es bueno primero revisar a las preguntas. En este caso no lo hicimos, pero ya les había recomendado antes. Aquí tenemos ya las respuestas. Dice, Alaric left home when he was 6. 6 or 8. La respuesta era 6. He went to his uncle's house, Lord Adlen's Castles. No se fue para su uncle's house. Alaric trained to become a lord or a knight. A knight, que sería un caballero. Alaric and other boys cleaned armor or horses' stables. Armor. They practiced using armor or wooden swords and shields. Wooden shields and swords and shields. They helped in the kitchen or the knights. Alaric became a knight when he was 21 or 22. Ahí tenemos ya las respuestas. Pero quiero que ustedes noten que todas estas oraciones están en pasado y ustedes tienen que ser capaces de encontrar esos verbos en pasado. En la primera, por ejemplo, sería el verbo was, el verbo to be. Alaric, también el verbo left, que es el pasado del verbo live. Alaric left home. Alaric abandonó su casa cuando él era de 6. Él fue a al castillo de Aldens. Tenemos el pasado de go, went. En la siguiente tenemos el pasado de become, became. Y el pasado de trained, trained. También tenemos en la siguiente el pasado del verbo clean, cleaned. También tenemos el pasado de practice, practiced. También tenemos el pasado de help, helped. El pasado de become, became. Hay algunos que son regulares y otros verbos que son irregulares para hablar en el pasado, ¿ok? Nosotros ya habíamos hablado del presente simple, del presente continuo. En este caso estamos hablando del pasado simple, solo pasado simple, ¿ok? Para formar simplemente, en lugar de decir, por ejemplo, una oración en presente simple sería I play. Hasta ahí, I play football. Para que sea pasado, simplemente cambiar el verbo a pasado. I played football. De igual manera, she dances salsa. Para que sea en pasado sería she danced salsa. Ahora, hay algunos verbos también que son irregulares, que también habíamos hablado de ello, que son los verbos que tienen ed, los regulares, y los que cambian 1, 2, 3 letras o toda la palabra completa, que son los irregulares. Eso tenemos que aprendernos prácticamente de memoria. Aquí tenemos una lista de verbos que son became, cleaned, helped, left, practiced, sent, trained y went. Aquí prácticamente todos los que tienen ed van a ser los verbos regulares, y los que tienen otra terminación serían los irregulares. Vamos a ver el pasado train, que es entrenar. Train, trained, clean, cleaned, help, helped, practice, practiced. En los irregulares, send, sent, note cómo en lugar de la D termina en la T. Become, became, leave, left, go, went. Son palabras completamente diferentes. Aquí tenemos otra actividad que dice write questions about Alaric and the boys, then answer. Para formar preguntas nosotros simplemente necesitamos hacer tal y como hacíamos en presente simple, que necesitábamos el verbo auxiliar para formar nuestra oración. Volvemos al presente simple y decimos, por ejemplo, I play football. Para que sea pregunta, do I play football? ¿Y por qué do? Porque nuestro sujeto es I. En cambio, en el ejemplo con she dances salsa, para que sea pregunta sería
does she dance salsa. O para que sea negación, she does not dance salsa. Negación con el primer ejemplo, I do not play football. De igual manera, en el pasado simple, hay que nada más cambiar el verbo auxiliar a pasado, que sería en lugar de do, did. Did I play football? Did she dance salsa? No hay nada más que pensar. ¿Okay? Es simple esto del pasado. Como ya tenemos did, el verbo ya no tiene que ir en pasado en las preguntas y en las negaciones, pero en las afirmaciones sí. ¿Okay? Vamos a tratar de hacer una pregunta, al menos unas 3. Tomamos el verbo, por ejemplo, el verbo help, ayudar, el verbo helped. Y vamos a decir, I helped my mother in the morning. Yo ayudé a mi mamá en la mañana. Para que sea pregunta, did I help my mother in the morning? O en negación, I did not help my mother in the morning. También con un verbo irregular, vamos a utilizar el verbo go, el verbo went, ¿ok? Diría, por ejemplo, my sister went to the market. Mi hermana se fue al mercado. My sister went to the market. Para que sea pregunta, el verbo auxiliar en pasado. Did. Did my sister go? Ya no went, porque como tenemos el verbo auxiliar did, ya no es necesario que esté otra vez el verbo en pasado. Did my sister go to the market? Y una más con el verbo, por ejemplo, el verbo leave, que es el verbo abandonar, dejar. Entonces diríamos, de sujeto vamos a utilizar, por ejemplo, the cat. The cat left the house. El gato abandonó la casa. Para que sea pregunta, nuevamente, verbo auxiliar. Did. Como en pasado no necesitamos pensar en conjugaciones o sin conjugaciones, simplemente es did. ¿Okay? Entonces, did the cat leave the house? Porque, como ya tenemos el verbo auxiliar did, ya no es necesario conjugar leave para que sea left. Las respuestas, nuevamente, las respuestas afirmativas tienen que estar, sí, conjugadas con el verbo en pasado. Por ejemplo, puedes decir, yes, the cat left the house. O no, yes, my sister went to the market. Yes, I helped my mother this morning. Let's continue. Aquí tenemos una nueva historia que tenemos ya sus respuestas ahí. Dame un segundo. Pero eso no quiere decir que no vamos a dejar de revisarlas, ¿ok? Tenemos algunas oraciones como por ejemplo, at 6 a.m. to London, she visited her cousins, he rode his horse, he bought a lot, y to buy armor. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a la instrucción, dice. Unscramble the questions, then number the pictures and that answer them. ¿Palabras nuevas por aquí? No me parece. Tal vez solo la palabra unscramble, que es desrevolver, que hemos visto muchas veces en las evaluaciones, y answer, que es responder, que también ya hemos visto. Let's continue. Aquí tenemos ya las preguntas, pero note usted que van a ser preguntas que necesitan una palabra o dos palabras más. Estas palabras ustedes ya las conocen, son las palabras qué, cómo, cuándo, dónde, para hacer una pregunta un poco más, que necesite más de información en su respuesta. Okay, la primera, tenemos ya el orden y nos dice, how much did the prince buy? How much es cuánto, de cosas que no se puedan contar. Okay? How much armor, cuánto de armadura el príncipe compró. Si nosotros nos deshacemos de how much armor, tendríamos solo una pregunta con did. Did the prince buy? Did the prince buy? El príncipe compró, pero no sabemos qué compró. Podemos ponerle ahí cualquier cosa. Did the prince buy apples? Did the prince buy candles? Did the prince buy cakes? Etcétera. En este caso, armors. Pero para preguntar cuánto, para ser un poco más profundos, más específicos en la pregunta, decimos how much armor, que es de lo que estamos hablando, did the prince buy? Abajo tenemos la pregunta who did
the queen visit? ¿A quién visitó la reina? Si nos deshacemos de la palabra who, solo tenemos la expresión did the queen visit. La reina visitó, pero no sabemos a qué. Tenemos que ponerle un complemento. Así nos quedaría, por ejemplo, did the queen visit the prince? La reina visitó el príncipe. Did the queen visit Ibarra? La reina visitó Ibarra, etcétera. En este caso, como la pregunta es ¿a quién visitó? No sabemos, por eso ponemos who, que va antes de todo. Who did the queen visit? Y nada más no necesitaríamos. La tercera nos dice what time did the king and the queen wake up? Nuevamente, si nos deshacemos de what time, a qué horas o a qué tiempo, tenemos solo la oración did the king and the queen wake up early, in the morning, in the night, etc. Sería una pregunta simple de sí o no en pasado simple. Did the king and the queen wake up in the house? Puede ser, por ejemplo, ¿ok? Pero, nuevamente, estas dos palabras, what time, nos quiere decir a qué horas, para poder tener una respuesta más precisa al momento de hablar. Luego tenemos en la 4, why did he go to London? Si nos hacemos de why, simplemente tendríamos did he go to London? ¿Él fue a Londres? También podría ser por otro lugar, ¿no? Did he go to Otavalo? Did he go to United States? Did he go to Colombia? Etcétera. Pero la palabra why es el por qué, para que nos dé la respuesta con más argumentos. ¿Por qué él se fue a Londres? En la 5, where did the prince travel to? Nuevamente usted puede hacer el mismo razonamiento que hicimos con las anteriores. Para que este video no sea tan largo, vamos a tratar de omitirlos. Aquí están ya las respuestas, usted puede copiarlas en su libro y practicar, como les digo, en casa. Un momento que se cambió, pero continuemos. Write questions for the answers. También es bueno practicar de esta manera, tener respuestas y hacerle preguntas para esas respuestas. Usted tiene que pensar un poco también en español, ¿no? Cuando nosotros estábamos en clases, yo les hacía mucho pensar en que tenemos que utilizar las palabras de la pregunta en su respuesta. Por ejemplo, si le preguntan, ¿compraste una guitarra? Usted muchas veces dice sí o no, pero en inglés tiene que utilizar las palabras de la pregunta en su respuesta y decir, sí, yo compré una guitarra, o no, yo no compré una guitarra. En este caso, sí, la respuesta sería, sí, me fui al parque. ¿Cuál sería la pregunta? Exactamente. ¿Te fuiste al parque? Sí, me fui al parque. Vamos a leer qué nos dicen estas oraciones. La 2, porque la primera está hecha para ustedes, dice, because we celebrated his birthday, porque nosotros celebramos su cumpleaños. Entonces la pregunta que nos pone aquí dice, why did you go to the castle? ¿Por qué fueron al castillo? Y como tenemos de sujeto you, tenemos el verbo auxiliar did y el verbo go en su forma simple. No necesitamos ponerle went ni nada porque ya tenemos did. La siguiente dice meat pie and vegetables, que sería pastel de carne y vegetales. Entonces la pregunta sería, ¿qué comieron? What did you eat? Tenemos nuevamente el verbo auxiliar, el verbo eat en su forma simple. Y la siguiente, very late. It finished at 10 p.m. Muy tarde. Esto se acabó a las 10 p.m. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Exacto. ¿A qué hora terminó eso? What time did it finish? Let's continue with one more page. Recuerde que como este es un video tutorial de la unidad, usted puede también separarlos en partes, puede parar aquí un momento, descansar y luego volver a mirarlo porque tiene toda una semana para revisar, ¿ok? Aquí tenemos ya la actividad número 3 que dice look at the picture and answer the questions. Tampoco palabras nuevas aquí. Estas órdenes son muy repetitivas, las hemos visto muchas veces ya en otras unidades. Tenemos también unos textos aquí que vamos a leerlos porque es bueno antes de desarrollar las tareas, como les decía, echar un ojo a las posibles respuestas. 14th century, England, lots of friends, steal from the rich, give poor people, the sheriff. Ahí tenemos. Esta historia es sobre Robin Hood. Tal vez lo hayan escuchado antes.
Tenemos preguntas aquí, por ejemplo, dice, When did Robin Hood live? ¿Cuándo vivió Robin Hood? Recuerdo ahí haber visto por ahí 14th century, tal vez sea esa la respuesta. Where did he live? ¿Dónde vivió? Did he have many friends? ¿Tuvo muchos amigos? También encontramos imágenes por ahí acerca de eso. Did he help the rich? Ahí justamente está con give the poor to the poor. What did he do with the money? Did the sheriff like him? Ahí tenemos nosotros nuestras prompts o nuestras claves para poder hacer esta actividad. Denme un segundo que se me escapó. Pero bueno, tenemos ahí algunas preguntas y algunas respuestas, perdón. El estudiante A y el estudiante B. Usted puede practicar en casa haciendo las preguntas y tratando de responderlas usted con sus ideas, que son muy similares a las que ya tenemos aquí. Por ejemplo, ya está escrito en esta actividad que dice Use the answers to write Robin Hood's story. Y nos dice, usted también puede leer en casa. Robin Hood lived in the 14th century. He lived in England. He had lots of friends. He stole from the rich to give to the poor. The sheriff did not like him. Todas las oraciones tenemos en pasado. Por ejemplo, lived, had, lots of friends, tuvo muchos amigos. Stole, que es el pasado de steal, robar. Él robó de los ricos para dar a los pobres. Y aquí tenemos para dar, como es dar, no necesitamos que esté en pasado, ¿no? Entonces, forma simple. Para dar a los pobres. The sheriff did not like him. Como esta es una negación, las demás eran afirmaciones, necesitamos del verbo auxiliar, precisamos del verbo auxiliar para hacer la negación. Did not like him, para decir que no le gustaba a él. Let's try to continue. Estamos cada vez más cerca del final de la historia. Aquí tenemos un nuevo listening, number 36, así que vamos a revisarlo. Audio 36. Una vez más, ¿cierto? Antes de escuchar, siempre es bueno revisar sobre qué es este audio, ¿ok? Así que para que usted ponga mucha atención en la información que necesita ver. Number 1. The medieval fan is in Texas. Vamos a ver si es true or false. Bueno, en este caso ya está la respuesta ahí, pero tenemos que escucharlo en palabras. There are rides for children and adults. It is open all year long. All tickets are the same price. Online tickets are cheaper. Una vez ya visto eso, vamos al audio 36. One second. 36. Track 36. Medieval Fun. A land of kings, queens, and knights in the heart of Texas. We offer rides for kids and the big kids that come with them. Our gates open at 10 a.m. every day from April to December. Admission, children $22, adults $26. Buy the tickets online and get 15% off. Very good. Ahí tenemos ya las respuestas. Prácticamente ya están aquí las respuestas, pero usted puede leer, pausar el video, retrocederle, etcétera, cuantas veces usted sea necesario para escuchar en qué partes están las respuestas. Vamos a ver. Medieval Fun is in Texas. It is true. There are rides for children and adults, que también él le dice children and big children o algo así. También es true. It is open all year. It is false. Tenía algunos meses donde duraba. All tickets are the same price. También es falso porque para los adults había y para los children también había otro precio. Online tickets are cheaper. It is true. Eso también lo mencionaba en el video. En el audio, perdón. La siguiente parte dice, hay que leer y enumerar los significados. En esta parte usted va a leer lo que está en la columna en su izquierda y tratar de mezclarlo con algo similar, algo que suene igual que en la columna de la derecha. La número 1, por ejemplo, dice Children must be accompanied by an adult on Robin Hood. Los niños necesitan o deben estar acompañados con un adulto en Robin Hood. Algo similar nos dice Children can't go alone on this ride. Los niños no pueden ir solos en esa ride.
Number 2. Waiting time for this point 30 minutes. Sería la 2 que dice You have to wait 30 minutes to go on the ride. Tienen que pasar 30 minutos para esperar, para irse en su ride, en su viaje. Let's continue with one more. Let's see. Aquí tenemos la actividad 3 que dice Complete the diary. Use the sequencers and the prompts. Nosotros ya habíamos utilizado los sequencers antes, pero esta vez vamos a utilizarlos en pasado, ¿ok? Vamos a hacerlo muy rápido porque el video no se haga muy largo. Tenemos then, first, after that, finally y next. Vamos rapidísimo, dice It was a long journey. I left London in April 1st, el 1 de abril. I ride or I drove. I ride to drove. Then I sailed Hamburg. I sailed to Hamburg. The trip was difficult on the ship. I felt sick all the time. After that, I went to a tournament in Frankfurt. I won first prize and I got 100 gold coins. Next, I traveled to France and participated in tournaments in Nancy, Paris, and Versailles. I won a small castle in Nancy. It has a very nice tower and a small drawbridge. Finally, I returned to London for the last tournament. I didn't win there. Well, I won second place. Nuevamente usted puede parar el video cuantas veces sea necesario, repetirlo, para que usted pueda hacer bien en casa. Esta vez no puedo ir parando porque el video se nos daría muy largo y luego no podemos enviarlo y compartirlo con los demás. Ask and answer questions about the night. Aquí tenemos algunas palabras clave para que usted haga su challenge de escritura. Por ejemplo, when, usted tiene que ponerle ahí un sujeto. When did the prince leave England, por ejemplo? Where did he go first? ¿A dónde fue el primero? How did he travel to Hamburg? What did he do in Frankfurt? Where did he go next? What did he win in Nancy? Ustedes tienen que ir aplicando todo esto que ya hemos visto aquí sobre cómo hacer preguntas y sus respectivas respuestas. Esta actividad es mucho más fácil. Dice match the words with the pictures. Ahí tenemos una arrow, governor, bow, que es un arco, punish, que es un castigo, statue, una estatua, y shoot, disparar. Y arrow, que era una flecha, y governor, el gobernador. Tenemos un último audio, parece. Vamos a escucharlo. Es el number 37. Give me a second. 37. Here we are. Track 37. The legend of William Tell comes from the 14th century. William Tell was from Switzerland. He was an expert in the use of the bow and arrow. One day, William went to the village with his son Walter. They saw a hat on a pole. It was the governor's hat. The governor wanted people to salute his hat. William didn't do it. When the governor saw this, he punished William. He ordered him to put an apple on his son's head. William had to shoot the apple off of Walter's head with an arrow. William was very nervous, but he did it. Fortunately, William was very good at shooting the arrow, so Walter was okay. Perfect. Teníamos la historia sobre William Tell, Guillermo Tell. Tal vez ustedes lo hayan conocido. Ahí tenemos nuestras respuestas. The story comes from the 14th century. William Tell was from Switzerland. He was very good at using the bow and arrow. The governor wanted people to salute his hat. William had to shoot an apple off
of Walter's Head. Prácticamente esa es la historia del Guillermo Tell, William Tell. Bueno, aquí tenemos un audio más, el audio 38, que es una canción. Bueno, ustedes también tienen en su CD, ¿ok? Vamos, pero a tratar de escucharlo. 38. Track 38. Green Pea, my horse. Alas, my horse, I love you so. You are my favorite horse. What did you do that I love you so? My best friend, my horse. Green pea, you are my love. Green pea, you are my horse. Green pea, my heart is yours. Green pea, you are my force. Green pea, what did we do? We rode the world, you and me. We won tournaments here and there. Green pea, I love you, I swear. Green pea, you are my love. Green pea, you are my horse. Green pea, my heart is yours. Green pea, you are my force. Perfecto. Como ya lo he dicho, no tenemos mucho tiempo para este video, pero sería bueno que ustedes practiquen la letra de esa canción para una próxima clase que nosotros tengamos online y podamos intentar cantarla. Hasta ahí estas actividades. La siguiente es un summary en la página 74, pero que quiero que es así, la hagan solos. Y también el trabajo del libro de Black and White. Recuerden, pueden volver a ver este video muchas veces para saber sobre qué es la unidad. He dado tantas explicaciones que espero que sean suficientes para ustedes. Si en todo caso no están suficientes, tienen los otros videos y también el documento de reglas gramaticales donde también explico más sobre esto. For now, I have to say goodbye, my little students. Have a perfect day.